Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Soy Alberto Rojas, director del observatorio, y me acompañan la profesora Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Y el profesor Luis Lira. Hola Alberto, hola Vanessa, ¿cómo están? Hoy queremos abordar un tema bastante transversal en América Latina y que tiene que ver con el fenómeno migratorio de los últimos años. La situación en la frontera norte de Chile, el escenario de Centroamérica, la frontera entre México y Estados Unidos son ejemplos de esta situación que durante años ha estado convirtiéndose en un tema candente, complejo, que tiene muchas aristas y que ha sido un verdadero desafío para los diferentes gobiernos latinoamericanos. ¿Por dónde comenzamos? Tomando en cuenta que son procesos similares, pero que también tienen profundas diferencias. Exactamente, podemos partir a nivel local, ¿cierto? Revisando un poco lo que pasa en Sudamérica, y la noticia que de inmediato nos llama la atención es lo que está pasando en la frontera norte de Chile. Si bien Chile ha tenido un aumento en el tránsito migratorio en los últimos años, ya la situación ha derivado a que se decrete estado de emergencia en las distintas partes de la frontera norte de Chile, especialmente en Colchane, que da hacia Iquique, y ahora el tema que hace noticia en el paso de Chacayuta, con la frontera norte con Perú. Ahí se han encontrado aproximadamente 200 personas que están en la línea de la Concordia y que no han podido cruzar expeditamente hacia el lado peruano, ya que Perú también decretó estado de emergencia. El gobierno de Dina Boluarte ha llamado a las Fuerzas Armadas a controlar las fronteras, por lo que el paso se ha ralentizado con condiciones similares a lo que están haciendo las Fuerzas Armadas chilenas, ¿cierto? Evitar la migración ilegal, ver los documentos y sobre todo evitar el tráfico de distintas especies, pese a que muchas personas, muchas familias se encuentran en este momento en la frontera. Sí, es un problema, creo, muy importante hoy, porque no solo pone de manifiesto que no se ha atendido a lo largo de los años el problema de la migración de manera integral, sino que además falta una estrategia de cooperación y de colaboración a nivel América Latina. Sabemos que la migración venezolana, que es una de las que hoy está generando mayor crisis en el continente, que empezó haciéndolo para América del Sur y hoy se ha convertido también en un problema para países como México, que ha visto transformar la parte endógena, la composición de la migración que tradicionalmente viene de Centroamérica y que hoy está siendo superada por la venezolana. Bueno, pues todas las iniciativas que se han tomado no han logrado disminuir este problema o asumirlo desde el derecho internacional, y se está convirtiendo hoy en un tema candente que ha llevado a la militarización de las fronteras. Mucho se habla de que están varados en el limbo, en tierra de nadie, y la verdad es que eso no es cierto, están en tierra de alguien, ¿no? No hay, hoy en día no hay territorio que no sea de nadie, hoy están en Chile, pero hay una serie de derechos que se les están violando, como el de el libre retorno a sus países de origen, y que eso es algo que no entiende Perú, y creo que ha faltado un diálogo quizá un poco más severo respecto a la situación que los tiene ahí detenidos, porque incluso el derecho internacional humanitario contempla la elaboración de corredores humanitarios para la migración de retorno después de conflictos armados, etcétera, ¿no? Y es algo que no se ha podido llegar a un acuerdo porque realmente no hay disposición de los gobiernos. Entonces, hace falta muchísimo por hacer en esa materia, falta voluntad política, ¿no? Y falta todavía una conciencia no solamente de los gobiernos, sino de las mismas sociedades que hoy le tienen miedo a la migración y que por eso también en algún momento se convierten en obstáculos para que esta gente pues pueda hoy regresar a sus lugares de origen. A la luz de lo que tú mencionas, el análisis que uno podría hacer es que en el fondo faltan políticas de Estado, más que medidas que tomen gobiernos de turno frente a un fenómeno que ya lleva varios años. El tema de la migración venezolana hace mucho tiempo, que ha ido impactando en los países vecinos de Venezuela, posteriormente se fue moviéndose al Cono Sur y también lo hemos visto enrielarse de alguna manera hacia el norte. Y eso no pasó de la noche a la mañana, por lo cual da la sensación de que muchos países realmente nunca se prepararon, nunca vieron este tema como algo que pudiese llegar
a sus puertas y que hay cierto grado de improvisación en la manera en que se está abordando este tema en términos estratégicos, en términos humanitarios, en términos prácticos. Ya hay incluso un gran debate respecto de si acaso los gobiernos deben invertir o gastar de su presupuesto en vuelos charter o ese tipo de cosas para devolver, para repatriar a estos ciudadanos. Exactamente, y lo que dice Vanessa, no ha habido cooperación entre los países. Lamentablemente el caso chileno-peruano solo ha derivado en declaraciones de un lado a otro, pero en un sentido de pelea. La que llamó muchísimo la atención fue el llamado del primer ministro peruano a Chile a solucionar sus problemas, y no hablando de un tema conjunto, y también poniendo la base que el estado de emergencia de Perú también responde un poco a cierta medida de la presidenta Dina Boluarte de tomar las riendas del país, que recordemos Perú ha estado en protestas prácticamente todo este tiempo desde el autogolpe que se realizó Pedro Castillo y su detención. Por lo tanto, el gobierno de Dina Boluarte ha sido sumamente resistido a nivel interno, y esto también busca cierta unidad y con la táctica de políticas de Estado de echarle la culpa al otro. Pero eso nos lleva a un tema general, que no ha habido cooperación entre los países. Ya se hablaba, ¿cierto?, el tema del ingreso migrante por Colchane, cuál era el rol que jugaba Bolivia, ya que Bolivia dejaba un libre tránsito hacia Chile, pero no hemos hablado qué pasa en el intermedio o en el camino, a diferencia de otros bloques, ¿cierto? Ahí me salto un segundo de continente, el caso de la Unión Europea, que ha tenido un tema muy fuerte de migración prácticamente desde el año 2011, desde la guerra en Siria y otros conflictos como el de Afganistán. Pero en ese caso, ¿cierto?, en la Unión Europea existen, cuando se acoge el asilo, existen los documentos de Dublín, en donde el migrante debe colocar el país de destino final y ver si ese país lo acepta, para evitar lo que se llama en inglés un asylum shopping, que es estar dando vueltas por países y encontrar el destino final. Ahora, en la práctica esas cuotas no se han cumplido, y eso hace que algunos gobiernos, sobre todo los países que son la puerta de entrada a Europa, como Italia, como España por Ceuta y Melilla, se hayan puesto más firmes y cierren de frentón las fronteras. Entonces vemos también que puede haber una institucionalidad que hable o que tenga reglas claras sobre la migración, pero también falta la voluntad de los gobiernos. En el caso de Giorgia Meloni ha sido muy dura también con las fronteras. En su momento Matteo Salvini también aplicó, no es muy famoso un barco que no dejaron entrar a Italia, tampoco en España. Entonces es siempre un problema de gobiernos de ponerse de acuerdo. Nosotros, ¿cierto?, acá obviamente no tenemos una integración tan compleja como la Unión Europea, pero debe aprovecharse esa voluntad de acordar, no sé si en cuotas migrantes, por ejemplo, se hablaba de Brasil, el interior de Brasil también podría ser un territorio en donde parte de la migración sudamericana puede asentarse, especialmente desde Colombia y México. Pero hay un problema que solucionar urgentemente, y son las fronteras. En este caso, en el caso chileno, ¿cierto?, es la puerta de entrada norte, que ha sido la que más se ha llenado y que deja a las municipalidades de estas ciudades, tanto Iquique como Arica, con muchas pocas posibilidades de acción. Recordemos, Arica, ¿cierto?, decretó su estado de emergencia, lo que permite entregar cosas de primera necesidad a los migrantes, pero se debe hacer una política país y buscar acuerdos entre los gobiernos. Así es, y es poco estratégico de la presidenta Dina Boluarte, porque sabemos que hoy tiene un problema de legitimidad de su gobierno, y que en las recientes semanas uno de sus grandes temas es que no le entregó México la presidencia de Alianza Pacífico. Y Alianza Pacífico está conformada por Chile, por México, por Colombia, que son países que comparten la problemática de la migración. Y de alguna manera, pues puede jugar con este reconocimiento al abonar a la política migratoria que, bueno,
responde finalmente a medidas del gobierno chileno después de que se le ha convertido en un grave problema de seguridad el tema de migración, ¿no? De alguna manera, pues si bien sabemos que los migrantes no son criminales, bueno, pues la presencia de los mismos en temas de inseguridad en Chile constante, pues han hecho que haya una respuesta, sobre todo para todas aquellas personas que están en un estatus irregular y que por lo tanto han decidido, lo que ellos dicen, regresar a sus países, lo cual difícilmente es cierto. O sea, los venezolanos realmente van a querer regresar a Venezuela, como están las cosas, y eso creo que Estados Unidos lo tiene más claro que otros países, y con el término del fin del título 42, esta política pública que respondía a regresar ipso facto con la pandemia, una política de salud a todos aquellos sorprendidos en un estatus irregular y que ya finalmente acaba, pues lo que va a hacer Estados Unidos es establecer nuevos centros donde va a detener a estos migrantes, o donde más bien pueden acudir en Colombia, en Guatemala, se está negociando si en Panamá también, porque México no ha podido detener a todos estos migrantes. Solo en el 2022 tuvo 440,000 detenidos en estatus irregular, y para sorpresa del gobierno mexicano, ya no eran solo del Triángulo Norte, sino eran venezolanos. Entonces, Estados Unidos, previendo esto, sigue con una política de contención y restrictiva que hoy geográficamente baja hacia Sudamérica, con estos centros en Colombia, porque sabe que este problema que hoy está teniendo la frontera chilena con Perú se va a extender eventualmente a muchos de ellos que no van a regresar a sus países, sino que van a aprovechar el camino para llegar a Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo le funciona esta nueva política de restricción, estos centros, que además la gente que acuda a ellos va a poder irse no solamente a Estados Unidos, sino también a Canadá o a España. Entonces, si las medidas de de esta nueva política migratoria de Estados Unidos funcionan, bueno, pues de alguna manera contendrán el problema en diferentes puntos, pero si los requerimientos y los requisitos de Estados Unidos siguen siendo casi imposibles de cumplir, bueno, la gente dejará de acudir a estos centros y seguramente seguirá incrementando las filas del estatus irregular y de los tratantes de personas. Es complejo lo que tú mencionas, porque da la sensación de que efectivamente Estados Unidos está buscando distanciar el tema migratorio de sus propias fronteras, lo cual tiene mucha lógica. Y ya lo habíamos visto, por ejemplo, durante el gobierno de Donald Trump, cuando presionó al gobierno mexicano a través de medidas comerciales para que se hiciese cargo de la migración proveniente de Centroamérica, que en el fondo quedara frenada en México. Y muchos de esos migrantes centroamericanos terminaron en la frontera misma, no pudieron entrar a Estados Unidos, y eso significó que México tuviera que hacerse cargo de esa población migrante. Algunos se quedaron en México, otros volvieron, pero México se está convirtiendo de una u otra manera en el cortafuego de Estados Unidos en este minuto, ya no la frontera sur de Estados Unidos, sino el propio México, y eso también tiene un costo para el gobierno mexicano. Sí, un costo alto, porque además recién formó a su nueva policía, a la Guardia Nacional, pues la mandó por presiones de Estados Unidos a la frontera sur. Y realmente no ha dado ningún fruto esta política del gobierno mexicano, porque está establecida en los puntos de la frontera legal. Pero hay más de 3,000 puntos ciegos por los cuales están cruzando los migrantes de las caravanas, y ha ido además incrementando esta migración porque se están sumando los venezolanos, los colombianos, ¿no? Entonces, pues realmente el problema para México estaba en la frontera sur, en el acceso, y después en la frontera norte, donde a cualquier latino Estados Unidos lo regresaba a México con la política de quédate en México, que la cambió, la quitó, ya no iban a tener que quedarse en México, pero bueno, finalmente de facto sigue siendo lo mismo, porque con la extensión de este título 42, pues lo que hacía era regresarlos a la frontera México. Entonces, todos los que llegaban a México de los otros países que querían cruzar se estaban
quedando en la frontera norte, más los que regresaba a Estados Unidos. Hoy en día es tan fuerte y hay constantes caravanas y gente que pues no va en caravanas a México, que ya en las distintas ciudades en el centro de México que no se veía, ya hay una transformación en las calles, en ciertas actividades como en las ferias que les llaman ustedes, etcétera, donde ya vemos el cambio y se empiezan a ver migrantes de diferentes países que antes solo eran en las fronteras o en ciertos estados de paso. Hoy ya Ciudad de México tiene esa presencia y empieza a ver también pues este fenómeno de la sociedad de rechazo, de decir, si no podemos con nuestra propia economía, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos recibiendo tantas personas? Y a eso además se le suma un buen grupo de migrantes que no se quieren quedar en Estados Unidos, que están ya después de los 60 años mexicanos y que empiezan a regresar a México en una edad que necesitan pues muchísima atención, ¿no? Entonces, no hay tampoco una política de Estado, no hay capacitación de nuestras policías, de los centros de migrantes. Acabamos de ver cómo se quemaron 30 personas ahí vivas. Entonces México pues está realmente vulnerable y también pues es responsable de gran parte de la violación a los derechos humanos que él denuncia en el norte, pero que él comete también en su territorio. Claro, y ahí lamentablemente en materia comunicacional empieza a acuñarse la idea de culpar a los migrantes por los temas internos de un país, que ahí toma como un tinte más populista, ¿cierto? Y que también ha estado presente en los medios de América Latina, sobre todo. Se ha visto. ¿Tú ves alguna posibilidad de verlo del lado más realista? ¿Alguna negociación entre México y Estados Unidos, pensando en lo que pasó en Turquía, año 2015, cuando se produce el mayor movimiento migrante y la Unión Europea pagó varios millones de euros al gobierno de Erdogan en Turquía para mantener a los refugiados, porque no iba a ser gratis. Para que no siguieran avanzando. Exactamente, para mantener a Turquía como puerta de entrada, y era como, ok, pero ¿cuánto me van a pagar por esto? Lo que claro, es muy criticable, o sea, ponerle precio a las personas, pero políticamente hablando, ¿puede haber una cooperación, alguna negociación en algún sentido entre México y Estados Unidos? Pues es muy difícil. Lo más cercano que hemos estado fue durante el gobierno de George Bush y Fox, lo que llamaba el presidente the whole enchilada, la enchilada completa del paquete migratorio, y vino el 11 de septiembre, ¿no? Entonces, pues eso echó para atrás toda la cooperación que había real, ahora sí, porque realmente todas son medidas donde a México se le queda todo y no hay una ayuda. Ahora con este incremento de migrantes, lo que ha habido sí es dinero de por medio. Kamala Harris, que estuvo encargada de este tema, pues incentivó programas sociales que México hacía para su propia población, Jóvenes Sembrando el Futuro, ¿no? Para apoyar a los jóvenes que no tenían trabajo ni estudio, etcétera, y para que estos programas fueran extendidos a Centroamérica. Pero realmente el dinero no acaba con ese problema y sigue habiendo una gran cantidad de violencia en los países de Centroamérica. Entonces, el problema acá es el derecho anterior al de migrar, que es el de no migrar, el de que no se puedan quedar en sus propios países. Y a Estados Unidos, pues las políticas migratorias que le interesan, pues realmente es que no lleguen a su territorio. Ya el dinero que ha podido dar lo ha dado, lo sigue incrementando, pero mientras no dé más visas, lo cual no va a ocurrir, van a seguir llegando y llegando personas a México. Claro, o si llegan a Estados Unidos, en el caso de personas de todo el mundo, tienen que llegar con la cantidad de dinero suficiente para hacer alguna inversión en el país, que es como Estados Unidos entrega la residencia. En caso, si uno presenta un proyecto, sabe que yo quiero venir a trabajar y tengo una base, tengo todos estos dineros en miles de dólares para invertir en Estados Unidos y por eso solicito asilo, vivir en Estados Unidos, se concede la residencia finalmente, que es lo que le interesa también y va en la línea de muchos países, saliéndonos de las migraciones, que requieren ciertos cerebros para trabajar, como Canadá, como Australia, en distintas disciplinas, en distintos medios. Pero también la migración puede ser una oportunidad
que fue lo que vio Alemania el año 2015, cuando Angela Merkel abrió las fronteras, dijo no vamos a pedir el documento de Dublín, y ahí entró 1 millón de personas en Alemania, que por supuesto fue sumamente criticado, pero ¿qué fue lo que vio el gobierno de Merkel? Pensando en Alemania, un país de 82 millones de habitantes que tiene una sociedad súper envejecida. Entonces de aquí se prevé que en los próximos 50 años va a disminuir su población en un 10%, lo que va a afectar el posicionamiento económico de Alemania en el mundo. Por lo tanto, Alemania lo que necesita es mano de obra joven, lo que puede otorgar las familias migrantes que llegaron al país en ese momento. Ahora, por supuesto, eso ha cambiado mucho desde 2015 a la fecha, pero en su momento eso daba un asilo también, clases de alemán, clases de cultura alemana para insertarse en la sociedad, pero se pensó con un criterio netamente económico. Necesitamos familias jóvenes para poblar el país. Y eso, cierto, ha tenido algunas repercusiones laborales, pero es una muestra de cómo puede verse una oportunidad. A lo mejor el caso sudamericano dista de ser eso, porque nosotros, por ejemplo, ya estamos copados en cantidad de migrantes, de los cuales los estudios dicen, mira, un país puede estar bien con tal cantidad. Ya todos esos números se encuentran sobrepasados, ¿cierto? Y también ver el origen de la migración. En el caso, estamos hablando del caso venezolano. El gobierno venezolano lógicamente ha sido bastante escéptico y afirma que son flujos normales de migración y que responden también a su programa Retorno a la Patria. Pero lo cierto es que de 5 a 7 millones de venezolanos han tenido que emigrar del país y la mayoría se han concentrado en Colombia, Perú también, a propósito del tema de la frontera con Chile, ¿cierto? Tiene 1,5 millones de migrantes, que dista mucho de los 500.000 que en este momento se encuentran en Chile, en Estados Unidos y en España, por ejemplo. Claro, ahí tú mencionabas que hay muchos estudios en torno al tema migratorio y varios apuntan a que, por ejemplo, cuando la población migrante que llega a un país se convierte en el 10% de la población, a partir de ese momento empieza a vivirse algún tipo de crisis en términos de servicios de salud, educación, seguridad, convivencia, ese tipo de cosas. Y muchos países de la región han estado acercándose cada vez más a ese nivel del 10% de población que son migrantes. Ahora, tú mencionabas el tema de Alemania y estoy de acuerdo contigo en que el criterio en su momento de la canciller Merkel fue invertir en el tema migratorio pensando en el futuro. Pero también tuvo un efecto colateral, que fue que las elecciones generales de 2017 fueron las elecciones en las que peor les fue. Vimos el ascenso de AfD, por ejemplo, Alternativa para Alemania, este partido ultranacionalista, que llega por primera vez al Bundestag. Entonces, está claro que el tema migratorio también tiene efectos políticos que muchos gobiernos quieren tratar de evitar, ya sea definiendo políticas más rigurosas, tal vez explorando un poco lo que decías tú, Vanessa, o sea, esta idea de que en el fondo todos los países están buscando políticas migratorias que controlen este flujo de miles, millones de personas, pero no hay que perder de vista que esos flujos migratorios vienen de países por algún motivo. O sea, en el caso venezolano es un tema político y después económico. En el caso de Centroamérica es un tema económico, violencia, carteles de narcotráfico. Y en el caso mexicano, bueno, es la frontera que más se mueve, ¿verdad?, hacia el norte. Aunque en muchos periodos ha sido más la población centroamericana la que ha cruzado a través de la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Y claro, eso demuestra que esto no va a tener una solución, porque además no se puede dar una solución global. Cada proceso o fenómeno migratorio es distinto en términos de plazos, en términos de necesidades, en términos de gobiernos que eso involucra, y que también son desafíos no solamente a los gobiernos, sino, al menos hablando del tema latinoamericano, a esa enorme colección de bloques y alianzas que tiene la región, que es exorbitante y que en su mayoría son bastante inoperantes. Entonces, ¿dónde está UNASUR? ¿Dónde está CELAC? ¿Dónde está el Mercosur? Etcétera, digamos. O sea, yo creo que ahí también hay un desafío a esta colección de siglas que la verdad lo que ha generado fundamentalmente a lo largo de los años ha sido burocracia más que soluciones. Claro, y creo que también justamente estos bloques ideológicos pues han sido bastante condescendientes con Maduro, ¿no? Mucho. Porque la crisis migratoria que hoy tenemos la ha ocasionado Maduro. Entonces, pues sus aliados, ¿no?, ideológicos, pues deberían de ser los primeros mediadores en
ayudar a esta situación, ¿no? Porque al final poco hace Venezuela por la gente que se está yendo, ¿no? Sí tiene estos programas de repatriación, pero son muy poco efectivos. Es el menos preocupado hoy con la situación que se vive en la frontera de Chile y de Perú. Hace algunas declaraciones, pero que no lo dejan llegar los aviones, etcétera, pero es su gente, ¿no? Entonces, bueno, pues más allá de la afinidad ideológica, sí creo que debieran ser mucho más contundentes en el tratamiento de esta migración que está generando la crisis a nivel continente. Exactamente, es decir, son temas que tienen muchas capas, un sesgo ideológico, también otro sesgo populista, de echarle la culpa a los migrantes de los problemas, a propósito, ¿cierto?, del ejemplo de Merkel, pero se requiere la cooperación. La única manera es la cooperación entre países, por lo menos en el caso, viéndolo en el caso sudamericano, ¿cierto? Es importante que no haya peleas, sino que una cooperación de ingreso, salida, cuotas, ¿cierto? Cuotas para recibir, poner los números sobre la mesa, cantidad de habitantes sobre personas que se pueden recibir también, porque tiene que haber calidad de vida. O sea, la migración, ¿cierto? Ahora la estamos analizando desde una problemática, pero la migración es parte de la historia de la humanidad. Entonces, de hecho, grandes aportes han sido, y sobre todo en América Latina hemos sido testigos, han sido gracias a la migración. Entonces, es una oportunidad también de conversación de los gobiernos para tomar cartas en el asunto. Absolutamente. Y por lo que tú mencionas, por todo lo que se ha conversado en este minuto, el tema pasa por una mejor coordinación y cooperación entre los países, entre los gobiernos, lo cual no es fácil, tomando en cuenta que muchas veces los intereses locales, el sesgo ideológico va por delante, más allá de una solución que no solamente sea a nivel regional, sino que también en el largo plazo, que no sea una solución parche para que esto estalle de nuevo en 2 o 3 años más. De modo que esto sin duda es algo que representa un desafío para la región, para los gobiernos, para las ciudadanías en muchos aspectos, y del cual probablemente vamos a seguir conversando en futuros episodios del podcast. Les agradezco muchísimo su participación y sus opiniones en torno a este tema, que como ustedes también han dicho, tiene muchas capas, tiene muchos ángulos, no es un tema fácil o simple de abordar, se requiere tiempo, se requiere mucho análisis y mucho trabajo. De modo que les agradecemos a todos los que nos escuchaban hoy día y los dejamos cordialmente invitados a un próximo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Luis. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Bonita. Gracias a ustedes. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterrae.